Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a una nueva edición de La Otra Realidad. Hoy jueves 21 de julio del año 2022. Tu amigo Andrew Álvarez aquí compartiendo con ustedes un ratito de nuestras vidas en este diálogo que tenemos acá el ingeniero Orlando Iplá y yo en La Otra Realidad, y en todos estos pensamientos e ideas que compartimos con ustedes en el análisis de las noticias locales e internacionales, las que ameriten tal vez nuestra atención dentro de todo ese pandemonium que ocurre en nuestro mundo aquí y ahora. Gracias por estar conectados con nosotros hoy jueves. En una edición especial de este programa, no va a ser probablemente tan extendido, ¿no?, como lo es regularmente, pero van a estar los dos segmentos y vamos a tocar a las noticias que creo yo, desde mi punto de vista, son neurálgicas a lo que ocurre en este momento y tal vez para tener una mejor comprensión del mundo en que estamos todos nosotros. Gracias, como siempre, un abrazo y recordarles aquí de entrada rápidamente que el próximo 20 de agosto, oiga bien, el próximo 20 de agosto vamos a estar en Café Sí o Sí. Café Sí o Sí está ubicado en Borinquen Towers, en la avenida Roosevelt. Allá está este exquisito lugar donde pues tenemos allí un ofrecimiento bien especial para los amigos del área metropolitana. Vamos a estar presentando nuestra conferencia Black Code, Código Negro. Fue un éxito en Ponce, lleno total, el material visual excelente, tenemos imágenes impresionantes e informaciones reveladoras. Así que un sinnúmero de asuntos de la más interesantes sobre los UAPs, sobre los llamados objetos voladores no identificados, los objetos aéreos no identificados, los duendes, como le llaman también los pilotos de guerra, y otros términos que se utilizan, y sobre todo, no únicamente discutir estos asuntos y estos términos, sino la injerencia que tienen los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y qué es lo que se ha sabido hasta este momento, y la tecnología secreta que pocas veces se discute con los civiles y que tal vez pudiese explicar parte de estos eventos insólitos que ocurren en nuestro cielo. Así que ya saben que es el próximo 20 de agosto a las 8 de la noche en Café Sí o Sí, acá en el área metropolitana, en Borinquen Towers, para que puedas separar tu espacio con tiempo, porque ya me indica la producción, esta productora de Ennis Bay, se están yendo bien rápido los espacios disponibles. Acá en el área metro mucha gente siempre quiere estar en estas actividades, porque la realidad es que en los últimos tiempos hemos estado en diferentes lugares de la isla y no hemos estado acá en la zona metropolitana. Pero bueno, teléfono contacto, usted puede escribir mensaje de texto, puede separar tu espacio ya desde mañana o desde hoy si manda algún mensaje de texto al 787-579-8600. Nuestra producción 579-8600. Aproveche que esto es interesante por demás y siempre tenemos nuestra sección de preguntas y respuestas en el análisis profundo de estos asuntos que pocas veces se tratan seriamente y desde una perspectiva científica, y luego también desde el ángulo político y de la comunidad de inteligencia, que es lo que pocas veces se habla, pero eso nosotros sí tratamos este asunto. Bueno, dicho todo eso, directamente al grano, hablando del espacio acá de forma somera, hoy precisamente se cumplen 53 años de la misión Apolo 11, 53 años de haber alunizado, ¿no? El caso obviamente de Armstrong, como el primer hombre que puso el pie en la luna, según la historia nos demuestra, el caso de Aldrin, Buzz Aldrin, que lo acompañó en este alunizaje, y obviamente Collins, que se quedó como piloto orbitando la luna. Esto es interesante porque es un hito, obviamente, en la historia de la humanidad. Ahora hay planes de regresar a la Luna. Usted sabe que en los próximos 3 años ese es el plan central que tiene la NASA. Así que veremos a ver qué nuevo ocurre, ¿no?, en estas nuevas misiones espaciales. Hoy, como he dicho, 53 años se cumplen de este hito histórico de la humanidad. Recuerden que esta nave comenzó su misión ya para el 16 de julio y tardó 3 días en lo que podía llegar a la Luna y comenzar, ¿no?, a orbitarla y a descender el módulo lunar. Interesante por demás. Todavía hay gente que cree que no se fue a la Luna, pero la evidencia recopilada, no solo la presentada por Estados Unidos, sino inclusive de sus propios competidores políticos, como era la Unión Soviética, o como pueden ser los actuales países como China, India, Japón, que tienen obviamente misiones espaciales a la Luna también, y han monitoreado la superficie de la Luna. Todos ellos, incluyendo a los rusos, han detectado, ¿no?, los lugares donde alunizaron las naves estadounidenses, la bandera y todo eso ha sido obviamente confirmado. Así que la teoría de conspiración de ese evento se perdió en el tiempo.
Dicho eso, bueno, vamos a cosas interesantes que están pasando en el mundo. Primeramente, tenemos que señalar los incendios que están fuera de control en el sur de Europa. Esto continúa, ¿no? Miles y miles de hectáreas destruidas. De esto platiqué algo el pasado martes, acá en Pensando en Voz Alta, y había mencionado también en el pasado programa de la otra realidad. Aquí la realidad es que tenemos una situación de altas temperaturas, una sequía que se ha estado, ¿no?, incrementando en el sur de Europa. Y luego esto que llamamos el calentamiento global, que implica el cambio climático y todos los eventos, que diría yo, de impacto que están ocurriendo en la degradación del medio ambiente en que estamos acá los seres humanos. Responsabilidad humana es obvia, la hemos discutido muchísimas veces. Los datos referentes a esto y la información científica que está disponible para las personas que interesen saber sobre este asunto están publicadas en todos los centros de investigación a nivel global, que tiene una enorme cantidad de información que continuamente se sigue publicando y se desglosa sobre este asunto del cambio climático y los climas extremos, algo sumamente peligroso. Pero no solamente esta cuestión de los incendios que se repiten cíclicamente y que cada vez son mayores, según pasa el tiempo, son más intensos, ¿no?, los incendios que usted ve registrados en todo el mundo. Hemos hablado muchas veces de los incendios que hay en el área amazónica. Respecto a lo que se refiere al Amazonas, allá en Brasil, y otras regiones amazónicas que pertenecen a Colombia u otros países de la región. La realidad es que en aquellos casos son incendios provocados por la mano humana, tratando de deforestar la selva, la jungla, para utilizarla, ¿no?, para la explotación, sea del ganado vacuno o sea la explotación obviamente minera o caucho o lo que sea que estos grupos que se aprovechan, ¿no?, de las circunstancias de poca vigilancia en estas regiones del mundo, pues destruyen, ¿no?, acabando obviamente con el patrimonio mundial. Así que los incendios están cada día aumentando más. Hemos visto la experiencia en Australia en los últimos 3 años, la devastación creada por grandes incendios. Pero, como he dicho, eso es meramente un ángulo de lo que es obviamente el cambio climático y los efectos que hay. Por otro lado, hay que señalar lo que está pasando, por ejemplo, ¿no?, en el Índico y en el Pacífico, donde los niveles oceánicos siguen creciendo rápidamente, y también en el Atlántico, inclusive en la región de África Occidental. El Banco Mundial ya se ve involucrado en tratar de ver cómo se pueden conseguir financiar fondos para poder cubrir, ¿no?, defender a las poblaciones que viven en las costas de África Occidental de las marejadas que se están produciendo, de los altos niveles del mar y la erosión que está ocurriendo en esa costa de África. Cosa que también está ocurriendo acá en Puerto Rico. Tratamos de minimizarlo, ¿no? El gobierno habla muy poco de este asunto, la gente realmente no coge esta cosa en seriedad, aunque ven todos los días, ¿no?, los que viven en Rincón, otras regiones de Vega Baja y otras zonas de Puerto Rico, o allá en el área de Loíza, etcétera, etcétera. Usted se da cuenta de que nuevamente el mar sigue reclamando terreno y que se sigue perdiendo las playas útiles que teníamos aquí en la isla. Esto es un fenómeno global, va a pasar en todas partes. Únicamente la erosión marina, sino va a seguir subiendo el nivel del océano, no solamente, como hemos mencionado muchísimas veces, porque se sigan descongelando glaciares, sino porque cada vez que hay más calor, es decir, se expanden las moléculas en el mar y en el océano, por ende suben los niveles oceánicos. O sea, todo esto es una cadena de eventos que nos lleva precisamente a esta situación que es peligrosa y que no se toma con la seriedad, habiendo, ¿no?, la cantidad de datos científicos disponibles, ¿no?, los estudios que están ahí presentes y lo que está pasando in situ, aquí ahora. Aún así, no vemos la acción, ¿no?, mundial, colectiva, sea las Naciones Unidas, o sean los países más ricos, o sea quienes puedan estar interesados, ¿no?, en tal vez proteger la vida humana o la vida silvestre o lo que fuese del medio ambiente, porque esto es un cambio radical que afecta, créalo usted o no, todo el resto de los ecosistemas. Dicho eso, pues bien, también hay que señalar que no solamente esa costa occidental de África, sino la región, por ejemplo, de Tuvalu. Tuvalu es una pequeña república que hay allá en el Pacífico Sur y que se la está comiendo el Océano Pacífico, como esta y otras islas también que están comprometidas en el Océano Índico. Es decir, siguen subiendo los niveles del mar. Y no es una cuestión natural, porque en millones de años no había habido una alza que pudiera ser representativa de acuerdo a los estudios geológicos en esas regiones y esos sectores. Había habido obviamente una baja durante la época glacial, hace más de 12.000 años, pero lo que está pasando ahora obviamente es radical. Y sabemos todos, ¿no?, que esto es parte, ¿no?, de los procesos antropogénicos, de que el ser humano sigue obviamente contaminando, sigue liberando gases de efecto invernadero y todo lo que ya se ha explicado hasta la saciedad. No cogen cabeza, hay problemas. Incluso hoy publiqué en mi página, Andrew Álvarez Chalón, página oficial, ¿no?, uno de los comentarios que ha hecho precisamente el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Hombre, ya desde la época de Donald Trump, inclusive,
que usted sabe que Trump es muy reacio a aceptar el cambio climático y que obligaba precisamente a la NOAA, a la NASA, a cualquier agencia que dijeran climas extremos, que no hablaran de cambio climático. Aclarado ese punto, brevemente por arriba, hay que señalar que el Departamento de la Defensa ya en aquel momento había indicado y señalado como el mayor peligro de la humanidad, no a Rusia, no a China, no a Irán, no a Corea del Norte, al cambio climático. Busque y verifique y me dice si es o no es así. Simple, para cualquiera, sencillo. Así que, sabiéndolo, uno se pregunta el porqué de por qué no hay una acción real sobre esto, ¿no? Y aquí hemos hablado por años y años, ya esto es un tema pasé, la cuestión del HAARP y la tecnología Tesla y todo lo que pudiera estar relacionado con manipulación del clima. Es un tema ya pasé que discutíamos nosotros hace 12, 14 años atrás, donde definitivamente no es tan exagerado ni tan dramático como algunas teorías de conspiración, pero que sí es real y hay que admitir, y el que sabe sobre este asunto, de que la alteración del clima o la modificación del clima es parte de las armas de destrucción masiva, ¿lo entendemos? Sí, es una forma de destrucción masiva y una forma de sabotear a otros países, destruyendo las cosechas, ¿no? Creando, por ejemplo, grandes inundaciones, sequías, cambiando, ¿no?, los ciclos naturales en regiones en particular, no en todo el planeta, porque obviamente hay efectos colaterales en todas partes. Aclaro ese punto para que la gente no se vaya en el viaje de Mavi y sepa que sí, que lo hemos hablado aquí hasta la saciedad, desde la operación Popeye allá en Vietnam, donde se alteró también el clima en la zona del camino o la ruta Ho Chi Minh, que tenía el Vietcong desde Vietnam del norte al sur, todo eso lo hemos hablado hasta la saciedad, las acusaciones que hizo en la década de los 70, de los 80, Cuba en las Naciones Unidas contra Estados Unidos por modificar su clima y por llevar a cabo una guerra biológica destruyendo con lo que llaman el hongo azul, el tabaco cubano y otras cosas más. O sea, aquí hay un sinnúmero de informaciones que la gente regularmente ni siquiera busca o no conoce o meramente no interesa. Siempre nos vamos por lo llanito y lo fácil. Aquí hay muchas cosas, obviamente, por debajo de la mesa y son las noticias que están por debajo del radar. Y aquí nos gusta, obviamente, dar un poquito de luz sobre esos asuntos, ¿no? Sobre esas historias oscuras de las que no se discuten muchas veces, sin llegar al amarillismo, a la exageración y a las tonterías que a veces usted ve también por acá, por YouTube, que hay gente que lo que no sabe se lo inventa. Bueno, aclarado ese punto, otras cosas que creo que son interesantes. Hay una acusación que precisamente se extiende del tema que discutí con el ingeniero Orlando Plá la pasada semana, en Pensando en Voz Alta, el pasado viernes, donde hablamos precisamente de Zaporilla, ¿no? Zaporilla es el reactor nuclear más grande que hay en Europa, que está en Ucrania. Ucrania obviamente tiene la historia de Chernobyl, allá en 1986, cuando hubo todo aquel desastre, ¿no?, con el reactor nuclear, la explosión y todo lo que ya sabemos, y que en aquel entonces Ucrania era parte de una de las repúblicas soviéticas, era parte de la Unión Soviética. Actualmente, en Zaporilla, las Fuerzas Armadas de Rusia han estado almacenando armamento pesado, precisamente en la zona donde está el reactor. Es decir, rodeando todo el reactor nuclear, han estado poniendo artillería pesada, lanzamisiles y todos los equipos que usted puede imaginar. ¿Cómo se sabe? Elemental, satélite, póngase al día. Información satelital, que obviamente ubica estas posiciones de armamento militar allá en Zaporilla. Por otro lado, también, ¿no?, la corporación que está a cargo precisamente de estas centrales, ¿no?, de lo que pasa en este lugar y de lo que ellos continuamente están monitoreando lo que pasa en esta región, han indicado, ¿no?, de que ellos han tenido muchos problemas para seguir manejando este reactor nuclear y producir electricidad por la intervención continua que tienen allí los militares rusos, de la misma manera que pasó en Chernobyl, donde usted sabe que hubo una ocupación militar rusa y que esto liberó inclusive radiación al medio ambiente por el movimiento, ¿no?, de vehículos pesados, tropas, sobre el polvo radiactivo que todavía queda en el subsuelo. Todo eso se ha discutido muchísimas veces, se ha señalado la peligrosidad de estas cosas y a la gente parece que se le olvida precisamente lo peligroso de todo esto. Un tema tal vez que podríamos traer por la puerta de atrás por la cuestión de Rusia, armamentos pesados, los reactores nucleares y todos estos asuntos en particular, es lo que acaba de declarar precisamente el día de hoy el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. ¿Qué ha dicho? Bueno, el director de la CIA, William Burns, lo que nos ha dicho precisamente es que todos aquellos rumores que se decían sobre la salud de Vladimir Putin. Usted sabe que por mucho tiempo hubo muchísimas personas indicando que Vladimir Putin estaba enfermo, que tenía cáncer, que tenía lupus, todo tipo de cosas, ¿no? La gente especula muchísimo sin tener evidencia y sin saber de primera mano lo que está pasando. Y en las redes sociales
sea en Facebook, YouTube o TikTok, lo que usted quiera inventar, cualquiera de esas plataformas. Cualquiera opina y saca las cosas o la información de contexto para entonces encajarlas tal vez en una idea llamativa o en alguna tontería. La gente lamentablemente vive en ese tipo, como digo yo, de Mavi fermentado con campana, y a veces no se ubica en el tiempo real de vida que estamos. Tenemos que tener mucho cuidado y no dejar que la imaginación pique y se extienda, ¿no? Así que, partiendo desde un punto de vista más lógico, ¿no?, más objetivo, lo que dice precisamente William Burns es eso, que la información de inteligencia que tienen los Estados Unidos y sus aliados que monitorean lo que pasa en Moscú, el movimiento de Putin, los viajes de Vladimir Putin, indican que el hombre está bien de salud, que no tiene nada de aquello que se decía, que todo aquello fue que una cortina de humo para que creyesen que había una debilidad dentro del Kremlin, dentro del gobierno ruso, etcétera, etcétera, ¿no? Que era una contraofensiva de inteligencia. En estos momentos, los que nos dicen que está muy bien. Claro que hay quien dice por ahí que lo que usted está viendo allá en Turquía, en esta reunión que acaba de ocurrir en Turquía, es que simplemente alegado y supuestamente eso es un doble de Putin. Usted va a encontrar ese tipo de pronunciamientos y opiniones sin fundamento alguno, medios tontos a veces. Y uno comprende, ¿no?, que hay gente que dice esto porque, lógicamente, a nivel histórico hemos visto que los grandes dignatarios del mundo, especialmente los que son dictadores o los que son de mano dura, siempre tienen a un individuo o dos individuos que son su doble. Lo tenía Adolfo Hitler, lo sabemos todos, lo tenía Stalin, ¿lo sabía usted? ¿Lo tenía quién? Bueno, lo tenía hasta Clinton, lo han tenido todos, Fidel Castro, etcétera. Saddam Hussein tenía 3, y de hecho esos 3 los presentamos en conferencia hace como 12 o 14 años atrás. Así que toda esa información se sabe, por ende la gente se pone a inventar, especular, tratando de atar un lazo con otro en el aire, en el éter, de que no, tal vez es un doble de Putin, como decían que había un doble de Kim Jong-un, que debe tenerlos, lógicamente, todos ellos deben tener a alguien, cuando obviamente hay que movilizar, o tal vez se sabe que hay una posibilidad de un ataque, un atentado contra el primer mandatario, pues lógicamente se trata de despistar y se trata de desviar la atención hacia otro blanco. Y eso pues se juega en los servicios de inteligencia. Pero en estos momentos obviamente está muy bien, ¿no? Vladimir Putin no está enfermo según el servicio de inteligencia norteamericano, la CIA. Por otro lado, ya que hablamos de la salud de la gente, si te enferman o no, bueno, por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID-19. Luego, hombre, de que le realizaran precisamente hoy por la mañana, el jueves por la mañana, una batería de exámenes médicos, porque tenía unos síntomas leves, alegadamente. Biden, según nos dicen, tiene todas las vacunas y tiene todos los refuerzos. Y se enfermó con COVID-19. Digo, no se está muriendo, aunque el pobre hombre parece que es una momia, ¿verdad? O un zombie viviente, parece que está muerto en vida. Pero aparte de eso, ¿no?, de lo que todo el mundo discute y lo que es obvio a la vista, ¿no? Como decía aquel cantante mexicano, lo que se ve no se pregunta, pero bueno, la realidad es que lógicamente esto pone en duda una vez más la eficacia de las vacunas. ¿Y qué es lo que nos han dicho los epidemiólogos, los especialistas en los últimos tiempos, las últimas semanas? Que las nuevas variantes de COVID-19, las nuevas cepas, las nuevas mutaciones, no son efectivas las vacunas originales que teníamos, y que ya se sugiere, y esto lo he hablado yo, lo hablé hace como 3 semanas atrás, porque había leído precisamente, ¿no?, la publicación médica sobre ese respecto entre especialistas, es que hace falta, ¿no?, diseñar unas nuevas vacunas, unas vacunas más efectivas y que puedan, ¿no?, adaptarse obviamente más rápido de lo que el mismo virus puede adaptarse, tratando de seguir, ¿no?, la secuencia de cambios que podría tener potencialmente el COVID-19. Todo eso pues se ha hablado, se ha discutido en los círculos científicos, y es cuestión de ver realmente si existe la vacuna universal. Y si hacemos un poco de memoria y le damos hacia atrás al tiempo, alrededor del tiempo, recordaremos que hace más de un año, supuesta y alegadamente, allá en Australia, los centros de investigación médica han estado trabajando buscando una supuesta y alegada vacuna universal contra el COVID-19. No una vacuna que no solamente afecte el COVID-19, que nos pueda poner inmunes a ella, entre comillas, el sistema inmunológico, darle la fuerza suficiente, la capacidad para poder combatir, ¿no?, el contagio y la enfermedad, sino que sirvieran para otras variantes de COVID-19, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 o todo esto que viene por ahí. Sabemos que obviamente se han identificado prácticamente una docena de variantes o de diferentes tipos de coronavirus, son una docena, y que pueden haber muchísimos más todavía, ¿no?, en el mundo zoológico, allá en la fauna, y que todavía no hemos detectado, ¿no?, estas variables o estas otras formas, ¿no?, de mutaciones que surgen allá o de nuevos virus. Dicho todo eso, obviamente, es interesante que mencionemos lo siguiente. Y ya tocando el punto de vista de Europa específicamente,
y lo que pasa en el conflicto de Ucrania, que yo creo que algo de seguimiento hay que darle a toda esta situación. Mientras la Unión Europea ha estado en estas últimas semanas reuniéndose obviamente con el gobierno ucraniano, buscando la logística, la forma, la manera de poder sacar los granos, ¿no? El trigo y los otros granos que producen allá en Ucrania, y poderlos transportar por vía terrestre hacia la Unión Europea para que puedan llegar estos, obviamente, a diferentes muelles, puertos o lugares de embarque para distribuirlos en África y otras regiones del mundo y para poder, ¿no?, enfrentar la hambruna que sigue en crecimiento, sigue en expansión geométrica. Ha sucedido algo interesante, algo que tal vez no se esperaba y que se estaba manejando tras bastidores. Y es que allá en Turquía, en Estambul, recuerden que Estambul era antes la antigua Constantinopla, la antigua capital. Estambul era la capital del Imperio Otomano, ¿no? En la época obviamente de los sultanes, luego pues se convirtió en Ankara, en la actualidad Ankara, entonces ahora es la capital de Estambul, pero en la época obviamente de Sulimán el Grande era Estambul. Dicho ese punto histórico breve acá, ligerito, lo importante es que aparentemente se ha llegado a un acuerdo y que se ha firmado, ¿no?, una serie de documentos que indican que Rusia va a permitir que por vía marítima se puedan sacar las cargas, ¿no?, toda la cantidad de granos que ha estado almacenándose, no solamente en los muelles y puertos de Ucrania, sino también en los almacenes que hay en Ucrania, los que no han sido destruidos. Recuerde que, como hemos hablado aquí, hemos mencionado, ha habido ataques sistemáticos contra las zonas agrícolas de Ucrania. Y esto se ha evidenciado ya. Esto no es rumor ni que alguien interpretó en contra de Rusia. Hombre, no, póngase al día. Simple y llanamente son cosas que ya se han verificado, que se saben que van a traer un daño grave. ¿Por qué? Porque si la cosecha anterior no ha echado hacia adelante, no hay capital para invertir en la nueva cosecha. Se rompe la cadena de producción elemental. Así que es necesario poder sacar todos esos granos ahora, no solamente para mitigar el hambre, sino para poder, como diríamos nosotros, permitir, ¿no?, que se pueda cosechar más adelante durante el tiempo que sea posible sembrar allá, en la época agrícola, ¿no?, en la estación del año que sea posible utilizarla, aún en medio del conflicto en que está esta operación militar especial que llama Putin, o en la guerra, como le ven en Occidente. Dicho todo eso, es importante señalar que en la firma de este tratado entre, por ejemplo, ¿no?, funcionarios ucranianos y funcionarios rusos, estuvo, ¿no?, el secretario general de las Naciones Unidas, ¿no?, Antonio Guterres. También estuvo, obviamente, Erdogan, ¿no?, el presidente de Turquía, estuvo allí presente como testigo de la firma de todo esto que se está haciendo para tratar de sacar los granos de allá de Ucrania y mermar un poco el hambre a nivel mundial. Vamos a comunicarnos en un momento con el ingeniero Orlando Pla. El programa, como dije hoy, no va a ser tan extenso. Nuevamente les recuerdo que el día 20 de agosto, oye bien y aprovecha la oportunidad. El próximo 20 de agosto estaremos en Café Sí o Sí. ¿Dónde es esto? En la avenida Roosevelt, en los Borinquen Towers, en el centro comercial que hay abajo está Café Sí o Sí. Lugar amplio, grande, muy bonito, tremendo alimento, como digo yo, tremendo comida. No solamente alimento para el cuerpo, sino para la cabeza también. Vamos a estar presentando nuestra conferencia Black Code, Código Negro. Todo lo que tiene que ver con la información de la Agencia Nacional de Seguridad, los sistemas de la CIA de detección y los radares, ¿no?, los radiotelescopios, las informaciones o las señales que se han podido detectar del espacio exterior, como el llamado radiotelescopio chino FAST, el más grande del mundo, y también vamos a hablar de todas las demás cosas que están correlacionadas con las maniobras norteamericanas, la intervención de los UAPs y lo que el Congreso ha estado investigando junto con el Departamento de la Defensa de la Marina y sobre todo la inclusión en todo esto de la NASA, cómo NASA ha entrado en estas operaciones y la evidencia que NASA está aportando. Bien interesante, evidencia fílmica, esto es audiovisual. Recuerda que el teléfono para que puedas estar con nosotros en esta actividad el próximo 20 de agosto es el 787-579-8600. Repito, con el prefijo 787-579-8600. Los espacios están yendo rapidísimo. En cualquier momento, pues ya diremos sold out, pero todavía hay espacio. Aproveche con tiempo y se ubica con nosotros. Vamos a comunicarnos en un momento con el ingeniero Orlando Pla. Ya nuestra productora Denise Bay está en el proceso. Recuerde que esta primera parte va a ser subida a YouTube por el webmaster Carlos Figueroa. Aquí nos vamos a la segunda parte. Me voy con la taza, con la venia de ustedes, un poquito de agua y por ahí seguimos un ratito más con acá el coloquio del ingeniero Orlando Pla y el mío. Gracias, mis amigos. Manténganse ahí.